desconocía la situación de los derechos de la comunidad LGTBI+ alrededor del mundo. Pensé que tenía una buena comprensión de cómo el mundo estaba reaccionando a la comunidad, pero infortunadamente estaba muy lejos de la verdad. No estoy negando que ya hemos alcanzado logros importantes. Como humanidad lo hemos hecho, pero la intolerancia sigue siendo alarmante. ¿Crees que es importante conocer sobre la historia de la comunidad LGBTI+? ¿Podrías comprender un poco la vida de una persona que se identifica con esta comunidad? Posiblemente no, pero por lo menos abrirías tu mente un poco más hacia la comprensión, la tolerancia de una persona que se identifique con la comunidad LGBTI+. Empecemos con algunas fuentes confiables que ofrecen hechos importantes sobre la comunidad. Para una visión inicial sobre el estatus global de los derechos de la comunidad LGBTI+, sugerimos leer el artículo de Human Rights Watch, que es una tarjeta de informe global sobre los derechos de la comunidad LGBTI+, para Ida Hobbit. Como complemento, te invitamos a ver uno de los mejores documentales que hemos visto hasta ahora sobre la comunidad LGBTI+, State of Pride. Este es un original de YouTube que hace un excelente trabajo al representar la diversidad de los individuos que conforman la comunidad LGBTI+. Otra parte de la historia gay es la representación de la homosexualidad en Hollywood. Esto nos da importantes ideas sobre muchos estereotipos y tabúes que han permanecido en la sociedad con respecto a los miembros de la comunidad LGBTI+. Si quieres conocer más sobre la homosexualidad a lo largo de la historia, A Tale of Gay War Story resume los eventos más significativos que se han registrado a lo largo del tiempo. En caso de que quieras sumergirte más en la historia queer, disfrutarás buscando en People with a Story, an online guide to lesbian, gay, bisexual and trans history. Este último es una colección de textos gratuitos que abarca una gran variedad de temas, los cuales te dan la posibilidad de orientar y ampliar tus conocimientos hacia las creencias y tabúes que se tienen de la comunidad LGBTI+. Estos links son una fuente inicial para educarnos a nosotros mismos. Sin embargo, al igual que la mayoría de los grupos minoritarios de la comunidad LGTBI, tienen una rica y extensa historia. Te invito a que continúes educándote sobre el tema, pidiéndole a un amigo LGTBI que te pueda dar recomendaciones sobre fuentes para leer o ver. Seguidamente, pregúntate si los medios que consumes están apoyando la igualdad. Luego de hacer esto, podemos pasar al siguiente paso, que es analizar las situaciones y acciones que tenemos el poder de cambiar. El propósito es de luchar por un entorno con la seguridad, la libertad, la calidad que todo ser humano merece en su vida, independientemente su origen étnico, su orientación sexual, su religión, etc. Y aprende, por favor, que los términos como volteado, afeminado, delicado, florecita, mariposa, machorra, tortillera no son sinónimos de la comunidad LGBTIQ+, sino sinónimos de tu ignorancia e indiferencia hacia quienes tienen un gusto diferente al tuyo. Haz el esfuerzo y elimina de una vez por todas esas expresiones ofensivas de tu vocabulario. En última instancia, haz tu propia indagación y compártelo con tu comunidad. Tu amigo homosexual no se siente atraído hacia todas las personas de su mismo género. Es muy probable pensar que tu amigo gay, lesbiana o con una orientación sexual que no encaja dentro de la heteronormatividad va a desarrollar sentimientos por ti, porque asociamos la orientación sexual al no tener control sobre nuestros deseos y dejamos de ver a las personas como los seres humanos que realmente son. El aseo, la personalidad, la química no son cosas en las que únicamente los heterosexuales se fijan al gustarle o al conocer una persona. No hay necesidad de que cambies tu comportamiento si hay un miembro LGBTI+ dentro de tu grupo de amigos. Me refiero a hacer comentarios o actuar de manera peyorativa por no sentirse seguros con la otra persona. Debe quedar claro lo irrespetuoso implicar que la otra persona sentirá o se aprovechará de ti por el simple hecho de ser homosexual. ¿Por qué te sientes amenazado por la preferencia sexual de alguien? No hay necesidad de comunicar ningún rechazo a menos que un individuo exprese verbalmente o físicamente intenciones irrespetuosas. Es una gran persona. Lástima que sea lesbiana o lástima que sea gay.
Wow, qué guapo. Qué pena que sea gay. He oído estas frases usadas en dos escenarios diferentes. La gente menciona eso para expresar que se están perdiendo de alguien o para implicar que la realidad de la otra persona es infortunada. El primer caso puede parecer inofensivo y por ello creo que varias amigas creían que me iba a sentir halagada cuando me decían esto. La verdad es que se vuelve bastante molesto y desearía que la gente se quedara con este tipo de comentarios para sí mismos. Para entender este punto, ponte del otro lado e imagina que la gente te dice regularmente que le gustaría que fueras diferente. Probablemente no es la mejor sensación. En cuanto al segundo escenario, el no ser heterosexual no es triste. La única parte triste es no entender que el amor viene en diferentes formas y tamaños y que la diversidad es hermosa. Sí, hay homofobia existente que trae dificultades innecesarias a las personas que se identifican o consideran parte de esta comunidad. Pero también hay racismo y no creo que a nadie le parezca bien decir qué pena que sea negro. Bueno, a menos que sea racista. Si alguien no está listo o simplemente no quiere hacer pública su preferencia sexual, eso es decisión de ellos. Sin embargo, si alguien expresa que su orientación sexual no es hetero y tú deseas que se hubiesen permanecido callados al respecto, entonces es hora de reflexionar un poco. Con suerte, un día el término salir del closet será algo normal, será cosa del pasado, porque la gente aceptará la homosexualidad de la misma manera como lo hace con la heterosexualidad. Por el momento, sabemos que no es así. Si alguien que se identifica con la comunidad LGTBIQ+, y se ha abierto a ti sobre sus preferencias sexuales, merece nada menos que tu apoyo, aceptación y todo eso que se pueda brindar. Esta idea de que es algo que otras personas deben mantener en silencio tiene su propia palabra, homofobia. A continuación, algunos comentarios o preguntas que desafortunadamente han tenido que escuchar la mayoría de mis amigos que pertenecen o se identifican como parte de la comunidad LGTBI+. Nunca hubiera pensado que era lesbiana. ¿Te vistes tan femenina? Ahora, el concepto de lo que significa ser femenino ya es suficientemente subjetivo. Al sugerir que una mujer prefiera salir con otra mujer y ésta no pueda ser femenina, es uno de los estereotipos que realmente necesita desaparecer. Pero es que no eres igual a los otros gays que he conocido. ¿Te refieres a los gays retratados por Hollywood, a los otros dos gays que has conocido? Si eres heterosexual, ¿te consideras igual al resto de los heterosexuales que has conocido? Preguntarme sobre si sufrí de algún abuso sexual cuando era pequeño viene de la idea de que la homosexualidad es psicológica y causada por algún trauma. Este es uno de los cuestionamientos más comunes que existen en nuestra sociedad. Por eso es nuestra tarea cambiar este tipo de suposiciones y creencias. Un muy buen comienzo puede ser viendo y compartiendo el video Homosexualidad es sobre sobrevivencia, no sexo. El link se lo dejaremos en la descripción. El VIH no discrimina por motivos de orientación sexual, género, origen étnico u otros factores. La razón por la que algunas poblaciones tienen un porcentaje más alto de VIH que otras es la inequidad social y la falta de conciencia sobre el virus y las precauciones efectivas. Estos son solo algunos ejemplos de los diferentes estereotipos que varias personas tienen. En este video no es posible mencionarlos todos, pero sí los invito a que tengamos una conversación honesta con nosotros mismos acerca de cuáles son algunas ideas o creencias que hemos permitido que por razones sociales y culturales tengamos arraigadas en nuestro ser y que por simple humanidad deberíamos cambiar. ¿Y quién hace el papel de chica en la relación? Si tu amigo o amiga es gay, lesbiana o bisexual, no significa que se identifiquen con ser un género diferente al que nacieron. Una cosa es su orientación sexual, otra muy distinta es su identidad de género. En este video también trataremos un tema igualmente importante como lo de la discriminación hacia la comunidad trans y hacia la población intersexual. De tal desconocimiento de nuestra comunidad LGBTI+, que creo que es suficiente hacer un video para cada uno de los grupos que nos identificamos dentro de nuestra comunidad. En este video queremos tratar un tema específico y es sobre la orientación, la diferencia que hay entre la orientación sexual
y la identidad de género. Si comprendiéramos estos dos, creo que no se harían una pregunta de por qué cambió de hombre a mujer si le gustan las mujeres. Pues una, que es la identidad de género, refiere más a cómo me siento yo por dentro. Y la orientación sexual refiere a mis gustos sexuales. Mi caso específico, soy un hombre, me siento hombre, que esa es mi identidad de género, y me gustan los hombres. Esa es mi orientación sexual. Sé que en nuestra comunidad LGBTI+, existen muchos términos. Una pregunta muy común, ¿por qué no existe un solo término? Pues la complejidad del ser humano es tan grande que nuestra comprensión también es un poco limitada. No es la falta de información, es la falta de decisión de cada uno de poder indagar, consultar, averiguar. Porque al lado podrás tener alguna persona allegada a ti que sea de nuestra comunidad LGBTI+, y no lo sepas por miedo al rechazo. Por eso, la invitación es a que indaguemos, consultemos, tomemos esa posibilidad y ampliemos nuestra mente y nuestra comprensión hacia lo que somos nosotros, seres humanos, sin diferencias. No soy experto en el tema de género ni sexualidad, pero he disfrutado las múltiples maneras que el ser humano suele identificarse. Me gustaría invitarte a darte la misma oportunidad, que comiences diferenciando algunos términos relacionados con la fluidez de género. En el artículo titulado Etiquetas y términos de la identidad transgénero, el link lo puedes encontrar en la descripción del video. Si deseas obtener más información sobre los hechos y las estadísticas que rodean la terapia de conversión, puedes consultar Las mentiras y los privilegios de la terapia reparadora, un artículo de la campaña de derechos humanos. Quizás nunca consideraras decirle a alguien que pase por un proceso que implique tortura. Sin embargo, puedes haber expresado frases dañinas que terminan apoyando estas prácticas negativas. Puedes haber escuchado o dicho cosas como: ¿has tratado de ir a un psicólogo? Puede que todo esté en tu mente. Tienes que dejar de actuar tan gay. Lo siento, pero tu atuendo es demasiado gay. Puede que no expresemos algunas de estas frases con la intención de cambiar al otro individuo, pero sí podría usarse para una broma o solo una expresión, que al final sigue apoyando la creencia de que ser gay es negativo. Podemos solucionar esto trabajando en el uso del término correctamente, que es describir la preferencia sexual de una persona. No es un término hecho para describir la personalidad de otra persona o el gusto en la moda. No se trata de sentir lástima, se trata de ser comprensivos. Me atrevo a suponer que es una experiencia única para cada persona. Lograr una aceptación y libre expresión de nuestra condición sexual no debería traer tantos obstáculos. La razón principal por la que hablar con honestidad sobre la orientación sexual, si no se es heterosexual, puede ser un momento complejo, es por el rechazo que nuestros familiares o amistades pueden llegar a expresar. Pero otra de las cosas que es bastante molesta es que muchos de quienes dicen aceptarnos quieren demostrar su apoyo expresando lástima y preocupación por nuestra salud espiritual, bienestar físico o nuestra vida social. La lástima promueve la impotencia y no empodera de ninguna manera. Reconóceme como un ser humano igual y de capaz y merecedor como otro ser humano. Eso es lo que puedes hacer. Una actitud positiva sería la comprensión, y esto se da en el momento que reconocemos que existe una tensión en la vida de nuestro amigo. Nos ocupamos por ello y nos mantenemos proactivos en ayudar para que afiance su seguridad y fortaleza, aportando así a su empoderamiento y que nunca más vuelva a sentirse discriminado. Vamos a dejar en la descripción una emotiva charla por Susan Cottrell titulada ¿Por qué elegí a mi hija LGBTIQ por encima de la iglesia evangélica? Independientemente de la creencia o religión que usted practique, esta es una charla llena de amor que invita a la aceptación de los padres hacia los hijos. La sexualidad no debe ser un motivo para cambiar la percepción que tenemos hacia otras personas, pero al reconocer los grandes representantes y líderes que hacen parte de la comunidad LGBTI+, nos ayuda a acabar con el tabú que todavía existe alrededor del término. Si usted todavía no conoce a alguno de estos líderes, aquí le dejamos 2 videos para que usted los conozca. Ayúdenos a compartir estos videos para sensibilizar y educar a nuestra sociedad acerca de este tema. Hay tantos factores que promueven la discriminación inaceptable contra las minorías en todo el mundo que es casi imposible encontrar la raíz de esta en una frase.
pero las grandes causantes de la discriminación son las creencias sociales, los estereotipos, la indiferencia y la negación de la importancia del tema. Otros de los motivos que promueven la discriminación son las palabras que usamos sin pensarlo dos veces y el silencio que guardamos en lugar de hablar. Esta serie de videos me han ayudado a educarme y luego compartir ese conocimiento con otras personas. Espero seguir añadiendo videos sobre cualquier experiencia o información que pueda tener un impacto positivo en la sociedad. Gracias por ver este video. Los invito a compartirlo para que el mensaje pueda llegar a más personas que necesitan verlo. Juntos demos ese paso en contra de la discriminación.